Hola a todos, en esta clase vamos a comenzar nuestro último tema del curso, que es la transferencia de calor por radiación. Ya anteriormente hemos visto por ahí la conducción y la convección, y de hecho en algunos ejercicios nos hace mención a que tenemos cierto calor por radiación. Esto es para, bueno, que no se nos olvide que en ocasiones podemos tener más de un mecanismo de transferencia de calor, pero toca ahora ver particularmente el tema de radiación como tal, ¿de acuerdo? De hecho, este tema yo creo que es uno de los más interesantes, pero la parte matemática sí es bastante compleja y nos estaríamos centrando únicamente a transferencia de calor por radiación entre superficies. Muy bien, estas notas son del libro de Sengel, que es la bibliografía principal del curso. Lo encontramos en el capítulo 13. Sería bueno que ustedes nuevamente repasáramos de forma individual el contenido de este capítulo. Muy bien. ¿Qué objetivos nos propone esta unidad? Es definir el factor de visión, comprender su importancia en los cálculos de transferencia de calor por radiación, desarrollar las relaciones del factor de visión y calcular los factores desconocidos mediante el uso de estas relaciones. Vamos a ver la transferencia de calor por radiación entre superficies negras, también en superficies difusas y grises, en un recinto utilizando el concepto de radiosidad. Y por último, obtener las relaciones de transferencia de calor entre las superficies de un recinto, incluyendo dos placas paralelas grandes, cilindros concéntricos u dos esferas concéntricas. Muy bien. Vamos a comenzar con el factor de visión. En algunas otras bibliografías le llaman el factor de vista o el factor de forma. Dependería de la bibliografía. Me gusta más cómo lo llaman aquí como factor de visión. Incluso en algunos autores le llaman factor de configuración o factor de ángulo. No sé dónde lo traduzcan como factor de forma o en qué bibliografía. En inglés le llaman the view factor. Como tal sería de vista, si quisiéramos traducirlo. Pero me gusta más cómo se escucha factor de visión, a lo mejor porque ya lo he visto con ese nombre. Muy bien, entonces vamos a comenzar con esta figurita, la 13.1. Tenemos un punto de referencia. Y ahora vamos a hablar de diferentes superficies. Superficie 3, superficie 2 y superficie 1. Y dentro de estas superficies yo voy a tener transferencia de calor por radiación. ¿Verdad? Okay. Nos dice que el intercambio de calor por radiación entre superficies depende de la orientación de las superficies entre sí. Y esta dependencia de la orientación se explica por el factor de visión. Ok, pero algunos yo creo que se están preguntando, ¿qué es el factor de visión? Por definición, es una cantidad puramente geométrica y es independientemente de las propiedades y la temperatura de la superficie. Es decir, yo puedo tener aquí, no sé, este punto a 900 Kelvin y este a 400 y que sea de acero, por poner un ejemplo, voy a tener yo el mismo factor de visión que si se encuentra a 300 Kelvin, a 500, o aquí si fuera madera, chocolate, cartón, otros materiales. Este factor de visión no depende ni de la temperatura, es una cantidad puramente geométrica. No va a depender ni de la temperatura ni de las propiedades que tenemos ahí. Ok.
También lo podemos llamar como factor de forma, factor de configuración o factor de ángulo. Aquí pues sería interesante recordarlo porque en ocasiones se pueden mencionar algunos sinónimos en otras bibliografías o otros ejercicios. El factor de visión basado en la suposición de que las superficies son emisores difusos y reflectores difusos se denomina factor de visión difuso. Y el factor de visión basado en la suposición de que las superficies son emisores difusos, pero los reflectores especulares lo vamos a llamar factor de visión especular. Vamos a llamar al factor de visión con dos subíndices. Aquí le llaman IJ, y eso quiere decir la fracción de la radiación que sale de la superficie I, que golpea la superficie J directamente. Y algo muy importante, el valor del factor de visión va a oscilar entre 0 y 1. Muy bien, entonces aquí nos habla un poquito de cómo encontrar expresiones para el factor de visión. Como tal, habla que se parte de una superficie 1 y tenemos nosotros aquí una superficie 2. Tomamos un pequeño elemento y estas dos superficies están separadas por una distancia R. Y además tenemos aquí nosotros un ángulo 1 y un ángulo 2. Muy bien. Con el fin de desarrollar una expresión general para el factor de visión, considere dos superficies diferenciales dA1 y dA2 sobre dos superficies orientadas de manera arbitraria. A1 y A2, que son las regiones rosas, respectivamente, como se muestra en la figura 13.2. La distancia entre dA1 y dA2 es R y los ángulos entre las normales de las superficies y de la recta que une dA1 con dA2 son θ1 y θ2 respectivamente. La superficie 1 emite y refleja radiación de manera difusa en todas direcciones con una intensidad constante I mayúscula 1. Y el ángulo sólido subtenido por dA2 cuando se ve desde dA1 es la diferencial de omega 2,1 que tenemos aquí. Muy bien. La razón a la cual la radiación sale de dA1 en la dirección de θ1 es I1 coseno de θ1 por dA1. Y dado que d omega 2,1 es igual a dA2 coseno de θ2 entre el radio R2, la porción de esa reacción que choca contra dA2 es esta expresión que tenemos aquí. Muy bien. Y la razón total a la cual la radiación sale de dA1 a través de la emisión y reflexión en todas direcciones es la radiosidad, que le vamos a llamar por la letra mayúscula J, que es pi por la corriente, perdón, por la intensidad 1 multiplicado por el área superficial. Muy bien, entonces, bueno, no me quiero detener mucho en esta parte porque sí es bastante compleja para verla y ahorita pues estar demostrando y viendo el ángulo y demás nos llevaría horas y horas. Entonces, aquí estamos analizando la transferencia de calor por radiación y nos apoyaríamos con un término muy interesante que es la letra J, que es la radiosidad. Ok, y aunque no lo crean, después de todas estas ecuaciones, a lo que llegamos es a lo siguiente.
dice que combinando las ecuaciones 13,8 y 13,9, llegamos a esta expresión, el área 1 por el factor de visión de 1 a 2 va a ser igual al área 2 por el factor de visión 2 a 1, la cual se conoce como la relación de reciprocidad. Muy bien. Vamos a tener un término muy interesante que es el factor de visión de IAI. Pongan mucha atención con ese término porque de repente hay confusión en este factor de visión. Nos dice que es la fracción de la radiación que sale de la superficie I y que choca directamente consigo misma. Okay. Si tengo una superficie plana, el factor de visión 1 a 1, donde tengo aquí I e I, de 1 a 1, va a ser de 0. Y va a ser el mismo, o bueno, va a ser también de 0 para una superficie convexa. El factor de visión de 2 a 2 va a ser de 0. Pero si tenemos una superficie cóncava, como este caso, este factor de visión, por ejemplo, aquí de 3 a 3, va a ser diferente de 0. El factor de visión de una superficie hacia sí misma es 0 para las superficies planas o convexas y diferente de 0 para las superficies cóncavas. Bien. Y posteriormente, en la figura 13.4, nos habla de dos esferas concéntricas y nos dice que el factor de visión de la esfera interior, que voy a representar por 1, a 2, que es la esfera exterior, va a ser de la unidad, ya que toda la radiación que sale de la superficie de la esfera más pequeña será interceptada por la más grande. Muy bien. El factor de visión ha demostrado ser muy útil en el análisis de radiación porque nos permite expresar la fracción de radiación que sale de una superficie que golpea a otra superficie en términos de la orientación de estas dos superficies entre sí. La suposición adyacente en este proceso es que la radiación que recibe una superficie de una fuente es directamente proporcional al ángulo que la superficie sostiene cuando se ve desde la fuente. Este sería el caso si la radiación que sale de la fuente es uniforme en todas las direcciones a lo largo de su superficie y el medio entre las superficies no absorbe, emite ni dispersa la radiación. Es decir, el caso cuando las superficies son emisoras y reflectores isotérmicos y difusos y las superficies están separadas por un medio no participante como el vacío o el aire. Okay. Se evalúan los factores de visión para cientos de geometrías comunes y los resultados se dan en forma analítica, gráfica y tabular. Muy bien. Podemos tener nosotros el caso de placas paralelas alineadas. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero expresar, si yo quiero calcular el factor de visión, lo puedo hacer con esta expresión que tengo aquí. Pero no sería recomendable evaluarlo. Creo que en una ocasión lo hicimos y no nos dio el resultado. Entonces, este factor de visión particular lo podemos leer nosotros de tablas. Ok. Tenemos también el caso de discos coaxiales paralelos. ¿De acuerdo? También para esta geometría podemos tener gráficas, pero aquí sí sería más adecuado evaluarlo por medio de las ecuaciones.
nos dice que calculemos R mayúscula dividiendo los radios entre la separación L. Aquí cuidado no confundir entre R minúscula y R mayúscula. Y nos vamos a apoyar con la evaluación de S. Y posteriormente podemos calcular el factor de visión. Y aquí nos dice al final que si tenemos el caso donde ambos discos tienen el mismo radio, podemos simplificar y evaluar por medio de esta expresión que tenemos aquí. Ok, otra configuración que tenemos son los discos perpendiculares con un ángulo en común. Aquí nuevamente tengo una expresión súper larga que desafortunadamente pues no podríamos evaluar tan fácilmente. Y este factor de visión pues tendremos que evaluarlo con la gráfica. Ok, después nos dice que tenemos la geometría de placas paralelas con líneas intermedias conectadas por una línea perpendicular. Otro caso es el de placas inclinadas con un ángulo alfa en común. Y por último, placas perpendiculares con un ángulo en común. También tenemos el caso de tres superficies encerradas. Y por último, el caso de cilindros planos infinitos por medio de esta expresión que tenemos aquí. Ok, aquí tenemos la gráfica 13.5 que les había mencionado que vamos a utilizar en la primera clase. Es la tabla 13.5 que nos permite calcular el factor de visión de forma más rápida que estar evaluando la ecuación que nos muestra aquí en la figura 13.1. Tenemos también nuestra gráfica 13.6 que nos habla de dos rectángulos paralelos alineados. La de discos coaxiales les decía que es mejor evaluarla con la ecuación, ya que aquí no tenemos mucha información o en ocasiones pudiera ser que a lo mejor yo estoy buscando un valor de 2.8 que no tan fácilmente podría ubicar aquí en la gráfica. Y por último tenemos el caso de factores de visión para dos cilindros concéntricos de longitud finita. El inciso A es el cilindro del cilindro exterior al cilindro interior y el inciso B del cilindro exterior a sí mismo. Ok, vamos a continuar ahora con las relaciones de los factores de visión. Okay. El análisis de radiación de un recinto que consta de n superficies requiere la evaluación de n al cuadrado factores de visión. Una vez que hay disponible un número suficiente de factores de visión, el resto de ellos puede determinarse utilizando algunas relaciones fundamentales para los factores de visión. Tenemos primero la relación de reciprocidad. ¿De acuerdo? Nos dice que el factor de visión IAJ es igual al factor de visión de JI cuando el área I es igual al área J. Es decir, que las áreas son iguales. Pero si las áreas son diferentes, pues yo no puedo aplicar esta relación de reciprocidad. Por lo tanto, mi relación de reciprocidad me quedaría que el área I por el factor de visión de IAJ va a ser igual al área J por el factor de visión JI. Por ejemplo, lo puedo yo plasmar el área 1 por el factor de visión 1 a 2 va a ser igual al área 2 por el factor de visión 2 a 1. Esto solamente cuando las áreas sean las mismas.
Muy bien. Tenemos ahora la regla de la sumatoria. ¿Ok? Aquí nos muestra esta figurita, la figura 13.9, si después la quieren revisar. Dice, la radiación que sale de cualquier superficie I de un recinto cerrado debe ser interceptada por las superficies del recinto. Por lo tanto, la sumatoria de los factores de visión desde la superficie I hacia cada una de las demás superficies del recinto debe ser igual a la unidad. ¿Ok? La suma de los factores de visión desde la superficie I del recinto a todas las superficies del recinto, incluso a sí misma, debe ser igual a la unidad. ¿Cómo lo tenemos aquí? Y si yo tengo 3 superficies, puedo considerar esta sumatoria, el factor de visión desde J igual a 1 hasta 3, va a ser igual al factor de 1 a 1 más el factor de 1 a 2 más el factor de 1 a 3 y va a ser igual a la unidad. Ok, después tenemos la regla de la superposición. Ok, por ejemplo aquí, me gusta mucho este ejemplo cómo lo explica. Tengo yo una superficie 1 y puedo dividir este lado del triángulo rectángulo como una superficie 2 y una superficie 3. ¿Ok? La regla de la superposición me dice que el factor de visión de 1, de 2 y 3 va a ser igual a el factor de 1 a 2 más el factor de 1 a 3. Muy bien. Y si yo multiplico por la área 1, me queda esta expresión. Y podríamos calcular nosotros el factor de visión de 2 y 3 a 1 por medio de esta expresión. Esta se llama la relación de reciprocidad. Ahora tenemos la regla de la simetría. Tenemos que dos o más superficies que poseen simetría alrededor de una tercera superficie tendrán factores de visión idénticos desde esa superficie. Y si las superficies J y K son simétricas respecto a la superficie I, entonces el factor de visión IAJ va a ser igual al factor de IAK. Y puedo plantear esta igualdad de factores de visión que tengo aquí. Y esta. Ok, entonces vamos a comenzar con este ejercicio que nos dice que consideremos un recinto cerrado cilíndrico cuya altura es el doble del diámetro de su base. Y nos dice que calculemos el factor de visión de la superficie lateral de este recinto cilíndrico hacia su superficie base. Ok, entonces vamos a anotar por favor el ejercicio y ahorita platicamos de la solución. Ok, entonces creo que algunos sorprendidos de la radiación, y creo que debería haber empezado desde antes.
Entonces, a regresarnos poquito al capítulo 12 que nos habla de fundamentos de la radiación térmica. Este capítulo no tendría considerado evaluárselos, pero creo que hay conceptos muy interesantes que es importante ver antes de pasar al capítulo 13. Ok. Bueno, aquí esta unidad tiene otros objetivos, como tal se llama Fundamentos de la Radiación. Dice que tiene varios objetivos, entre ellos clasificar la radiación electromagnética e identificar la radiación térmica, comprender el cuerpo negro idealizado y calcular la potencia emisiva del cuerpo negro total y espectral. Después dice calcular la fracción de la radiación emitida en una banda de longitud de onda especificada usando las funciones de radiación del cuerpo negro. Y después comprender el concepto de intensidad de radiación y definir cantidades direccionales espectrales usando intensidad. Y después dice desarrollar una comprensión clara entre las propiedades de emisividad, la capacidad de absorción, la reflectividad, la transmisividad en base espectral y total. Y por último, aplicar la ley de Kirchhoff para determinar la capacidad de absorción de una superficie cuando se conoce su emisividad. Okay. Bueno, creo que aunque no lo queda en este capítulo, sí está mucho más sencillito. Ok, entonces aquí inicia este tema con una parte bien interesante que nos dice que el objeto caliente en la cámara de vacío eventualmente se enfriará y alcanzará el equilibrio térmico con su entorno mediante un mecanismo de transferencia de calor por radiación. Yo puedo tener un objeto caliente dentro de una cámara de vacío y a pesar de que no tengo aire, agua u otro fluido o material, yo voy a tener transferencia de calor por radiación. A lo mejor ahorita nos puede sonar bastante sencillo el término, pero esta transferencia de calor por radiación, pues sí fue un dolor de cabeza para algunos científicos hace algunos años. Y a diferencia de los otros dos mecanismos que vimos de transferencia de calor, nos dice que la radiación difiere de la conducción y de la convección en que no requiere la presencia de un medio material para tener lugar. Y la transferencia de calor se produce tanto en sólidos como en líquidos y gases. Y nos cita como ejemplo aquí en la figura 2, que a diferencia de la conducción y la convección, la transferencia de calor por radiación puede ocurrir entre dos cuerpos, incluso cuando están separados por un medio más frío que ambos. Por ejemplo, aquí está el niño a 30 grados centígrados, es un niño muerto. Ok. Y tenemos aquí la fogata a una alta temperatura, 900 grados centígrados. Y ese aire está frío a 5 grados centígrados. Y pues este aire que está a 5, pues no va a ser obstáculo para la radiación. El niño pues va a sentir ese calor por radiación. Muy bien. Las cargas aceleradas o las corrientes eléctricas cambiantes dan lugar a campos eléctricos y magnéticos. Estos campos se mueven rápidamente, estos campos que se mueven rápidamente se denominan ondas electromagnéticas o radiación electromagnética y representa la energía emitida por la materia como resultado de los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas. Y estas ondas electromagnéticas las podemos caracterizar por la frecuencia o bien la longitud de onda, dependiendo de cómo nos interesa analizar. Y aquí entraría un término muy interesante que es la velocidad de la luz en el vacío, que es un valor cercano a 3 por 10 a la 8, que me imagino que ya ustedes vieron en algunos otros cursos. Esa energía yo la puedo calcular con la constante de Planck por la frecuencia o hc sobre lambda.
El tipo de radiación electromagnética que es pertinente para la transferencia de calor es la radiación térmica emitida como resultado de las transiciones de energía de moléculas, átomos y electrones de una sustancia. La temperatura es una medida de la fuerza de estas actividades a nivel microscópico y la tasa de emisión de radiación térmica aumenta con el aumento de temperatura. La radiación térmica es emitida continuamente por toda materia, eso es muy importante, cuya temperatura está por encima del cero absoluto. Y después aquí en la figurita 12.4, todo a nuestro alrededor emite constantemente radiación electromagnética. De hecho, creo que también esto lo han visto ustedes en algunos programas del Animal Planet o el Discovery, no sé si les guste verlos. En algunos documentales dice que ciertos seres vivos reconocen esa radiación térmica. Incluso, por ejemplo, los murciélagos que son ciegos son capaces de detectar la radiación térmica de otros seres vivos y tomarlo como ventaja, ya que pues, reconocen, no sé, esa emisión de radiación térmica. Nosotros como humanos, pues ya somos, ¿cómo se dice? Creo que nuestra parte evolutiva, o no sé, algunos autores dicen que no se ha desarrollado, que ya pues nos hemos hecho bastante vulnerables a enfermedades, a ciertas cosas, mientras que otros seres vivos pues constantemente se están adaptando a nuevas condiciones extremas. Entonces no se nos olvide, todo a nuestro alrededor va a emitir constantemente radiación térmica. Ok, la luz es simplemente la porción visible del espectro electromagnético que se encuentra entre 400 y 760 nanómetros. Aquí nos muestra los diferentes colores de acuerdo a la longitud de onda. Un cuerpo que emite algo de radiación en el rango visible se llama fuente de luz. El Sol es nuestra principal fuente de luz. La radiación electromagnética emitida por el Sol se le conoce como radiación solar y casi toda cae en la banda de longitudes de onda de 0.3 a 3 micrómetros. Casi la mitad de la radiación solar es luz, es decir, cae dentro del rango visible y el resto es ultravioleta e infrarrojo. Muy bien, la radiación ultravioleta joven la encontramos debajo de los 400 nanómetros y los rayos ultravioleta nos dicen que deben ser evitados ya que estos pueden matar microorganismos y causar ciertos daños a humanos y a otros seres vivos. Okay. Y alrededor del 12% de la radiación solar está en la región ultravioleta. La capa de ozono, la atmósfera, actúa como una capa protectora y absorbe la mayor parte de la radiación ultravioleta. Muy bien. En los estudios de transferencia de calor estamos interesados en la energía emitida por los cuerpos solo por su temperatura. Por lo tanto, limitaremos nuestra consideración a la radiación térmica. Muy bien. En la figura 12.5 nos habla que los alimentos se calientan o cocinan en un horno de microondas mediante la absorción
de la energía de radiación electromagnética generada por el magnetrón del órgano. Los electrones, átomos y moléculas de todos los líquidos, sólidos y gases están por encima de la temperatura del cero absoluto y están en constante movimiento. Por lo tanto, la radiación se emite constantemente, además de ser absorbida o transmitida a través de todo el volumen de materia. Es decir, la radiación es un fenómeno volumétrico. Okay. Aquí la figura 12.6 nos dice que la radiación en sólidos opacos se considera un fenómeno superficial, ya que la radiación emitida solo por las moléculas en la superficie puede escapar del sólido. Y como la radiación es un fenómeno volumétrico, por eso aquí nos hace mención a que va a ocurrir en un volumen particular. Ok, entonces vamos a continuar ahora con la radiación del cuerpo negro. Nos dice que diferentes cuerpos pueden emitir diferentes cantidades de radiación por unidad de superficie. El cuerpo negro emite la cantidad máxima de radiación por una superficie a una temperatura dada. El cuerpo negro es un cuerpo idealizado que nos sirve como una referencia con el cual se pueden comparar las propiedades de las superficies reales. Un cuerpo negro es un perfecto emisor y absorbedor de la radiación. Un cuerpo negro absorbe toda la radiación incidente independientemente de la longitud de onda y la dirección. Muy bien, entonces después nos dice que la energía de radiación emitida por un cuerpo negro, le ponen aquí EB de Black en inglés, es una función de la temperatura. Y es igual a sigma, que es la constante de Stefan Boltzmann, y la temperatura absoluta elevada a la cuarta potencia. Y esto se le conoce como la potencia de emisión de un cuerpo negro. Ok, y aquí nos pone como ejemplo el cuerpo negro que tiene una forma uniforme, mientras que en un cuerpo real, pues podemos tener otro comportamiento. Se dice que un cuerpo negro es un emisor difuso, ya que emite energía de radiación de manera uniforme en todas las direcciones. Ok, después viene otro concepto que dice la potencia emisiva espectral del cuerpo negro. Es la cantidad de energía de radiación emitida por un cuerpo negro a una temperatura termodinámica T por unidad de tiempo, por unidad de superficie y por unidad de longitud de onda alrededor de la longitud de onda lambda. Y esa potencia, eso se le conoce como la ley de Planck y se tienen dos constantes. La constante 1 es igual a 2pi por la constante de Planck entre la velocidad de la luz en el vacío al cuadrado y es este valor que tenemos acá. Y la constante 2 también tiene un significado y tiene este valor. Es el h por la velocidad del sonido en el vacío entre el k. Y tenemos este valor. Si observamos en la diapositiva anterior, solamente nos hacía mención a la temperatura y aquí estamos considerando la longitud de onda. Muy bien, y aquí en la figura 12.8 nos dice que
una gran cavidad isotérmica a una temperatura T con una pequeña abertura de área A mayúscula. Se parece mucho a un cuerpo negro del área de superficie A la misma temperatura. Ok, y después viene la ley de desplazamiento de Wien. Ok, entonces aquí nos marca la máxima, el máximo valor a una temperatura de 5800 Kelvin, que le llaman aquí solar. Ok, entonces a esta temperatura yo tengo el valor máximo. Y si yo me desplazo a menores temperaturas hasta 100 Kelvin, tenemos aquí un desplazamiento en el pico de máxima potencia. Ok, y nos dice las siguientes observaciones. La radiación emitida es una función continua de longitud de onda. A cualquier temperatura especificada aumenta con la longitud de onda, alcanza un pico y luego disminuye con el aumento de la longitud de onda. En cualquier longitud de onda, la cantidad de radiación emitida aumenta con el aumento de temperatura. La mayor, pues, es la solar, que tenemos a 5800 Kelvin. A medida que aumenta la temperatura, las curvas se desplazan hacia la izquierda, hacia la región de longitud de onda más corta. En consecuencia, una fracción mayor de la radiación se emite a longitudes de onda más cortas a temperaturas más altas. La radiación emitida por el Sol, que se considera un cuerpo negro a 5780 Kelvin o aproximadamente 5800 Kelvin, alcanza su pico en la región visible del espectro. Por lo tanto, el Sol está en sintonía con nuestros ojos. Por otro lado, las superficies a temperaturas menores a 800 Kelvin emiten casi por completo en la región infrarroja y por lo tanto no son visibles para el ojo a menos que reflejen la luz proveniente de otras fuentes. Una sala de 800 Kelvin estaría por aquí, entonces realmente, bueno, estas debajo de 800 Kelvin nosotros no podríamos visualizar, ¿verdad? Interesante. Ok, después nos dice en la figura 1210, una superficie que refleja el color rojo, mientras que absorbe las partes restantes de la luz incidente, aparece roja a la vista. De hecho, creo que esto sí lo hemos visto, que no sé, con algunos dispositivos láser, podemos ver esa luz roja reflectada y la otra porción la va a absorber. Ok, y aquí nos muestra algo parecido a lo que tenemos en el capítulo 13, que nos habla de
una superficie 1 y una superficie 2, ¿verdad? Y aquí nos habla de una intensidad de la radiación I mayúscula. Ok, y nos había mencionado en el capítulo 13 de un concepto muy interesante que es la radiosidad. Ok, es muy sencillo. Tenemos nosotros una irradiación con la letra G mayúscula y nosotros podemos tener parte de esa radiación que se va a reflectar. Aquí le llaman irradiación reflectada y otra parte se va a emitir. Y la suma de estas dos salidas le vamos a llamar radiosidad. Y se va a representar por la letra J mayúscula. Ok, y tenemos un término bien interesante, que es la emisividad. Nos dice que es la fracción de la radiación emitida por una superficie a una temperatura dada. En relación a la radiación emitida por un cuerpo negro a la misma temperatura. Y esta emisividad va a estar comprendida entre 0 y 1. Nos dice también que la emisividad es una medida de qué tan cerca nos encontramos de un cuerpo negro. En este caso, nosotros hablamos de una emisividad de 1. Después nos menciona que la emisividad de superficies reales varía con la temperatura de la superficie, así como la longitud de onda y la dirección en donde emitimos la radiación. Ok, y aquí en esta figura, la 1224, nos habla que dependiendo de las longitudes de onda, nosotros podríamos tener diferentes emisividades o que podríamos calcular nosotros un valor promedio o evaluar cómo está cambiando esta emisividad de acuerdo con la temperatura. Ok, y aquí en esta figura, la 1228, nos ilustra cómo cambia la emisividad en función de la temperatura. Por ejemplo, en el caso del tungsteno, si yo aumento la temperatura, la emisividad aumenta. De ahí que el tungsteno lo utilicemos en algunas lámparas, bombillas para iluminar nuestros hogares. Ok, en el caso del acero inoxidable ligeramente oxidado, la emisividad va a aumentar. Para el óxido de aluminio, la emisividad disminuye y en el caso del acero inoxidable altamente oxidado, la emisividad aumenta. Y aquí nos ilustra en función de la longitud de onda el comportamiento de la emisividad.
Ok. Y ya casi terminamos, yo a lo mejor los estoy aburriendo con este tema de radiación. Nos habla de intervalos típicos de emisividad para varios materiales. El caso del agua, la vegetación o la piel tiene una emisividad muy alta, jóvenes. Observamos, estamos aquí cercanos a la unidad. ¿Ok? ¿Y por qué creen que nuestra piel debe tener una emisividad alta, jóvenes? ¿Qué pasaría si si tuviéramos una emisividad baja en la piel? ¿Nos cocinaríamos, profe? Nos cocinaríamos, ¿verdad? Entonces, creo que lo vimos en el tema anterior de convección natural, no recuerdo, de que el cuerpo humano pierde energía por radiación. Nosotros nos encontramos a 36 grados, 37, y a lo mejor no lo vemos, ¿verdad? Pero estaríamos emitiendo nosotros radiación. Ok, después aquí nos pone los materiales de construcción y las pinturas. Entonces también tienen ciertos valores de emisividades grandes. Después nos menciona las rocas y el suelo, también un intervalo bastante grande. El carbón es más amplio. Posteriormente tenemos los cerámicos dentro de este intervalo de emisividades. Los metales oxidados. Los metales no pulidos. Y por último, los metales pulidos. Noten ustedes que si pulimos los metales, disminuimos la emisividad y por lo tanto la transferencia de calor por radiación. Ok, y tenemos, ya casi terminamos. La irradiación le vamos a llamar nuevamente la letra G mayúscula y nos dice que es el flujo de radiación incidente en una superficie. Y podemos tener nosotros tres conceptos: la absorción, la reflexión y la transmisión. ¿De acuerdo? Si yo tengo un material semitransparente como un vidrio o un plástico muy delgadito y hago incidir una radiación electromagnética, parte de esta energía se va a transmitir, ¿qué es lo que pasa totalmente? Alguna se va a absorber y la otra se va a reflejar. De hecho, no sé si han hecho algunos experimentos con las cubetas en el laboratorio. Bueno, no son las cubetas que conocemos para trapear y demás. Son cubetitas muy pequeñitas de 1 centímetro y colocamos una solución y hacemos pasar una luz en el intervalo ultravioleta o visible o infrarrojo dependiendo de nuestra aplicación y podemos medir qué tanta energía está absorbiendo, reflejando y demás. Y con ello se pueden medir ciertas concentraciones o evaluar algunos materiales. Entonces, la transmisión sería lo que pasa. Tenemos una cantidad que se va a absorber y otra puede reflejarse. Ok, y aquí en esta figura nos muestra un concepto bien interesante que es la absortividad, que llamamos con la letra alfa, que creo que habíamos hecho ya un ejercicio que nos decía que la absortividad era de 0.6, ¿verdad? No sé si lo recuerdan, que teníamos lámparas infrarrojas en un ejercicio. ¿No se acuerdan? Sí.
¿No? Bueno, entonces aquí nos habla de ciertas absortividades. La número 1, que es... Ahí no veo. Es la arcilla blanca, me imagino que es contra incendios. Tenemos el 2, que son los asbestos. Madera, porcelana, concreto, aluminio y grafito. Ok, la mejor es el 7. A ver, ¿cuál es el 7? Dice que es roof shingles. ¿Qué es esa cosa? A ver, ¿alguien sabe inglés en el grupo? ¿A qué se refiere con roof? Vamos a buscar. Ah, nos dice que son las tejas de un techo. Ok, y tiene sentido, de hecho, por eso nos ponen aquí esta dibujita. Este dibujito, perdón, dice que es un valor cercano a 0.9, es decir, yo tengo la radiación del sol y si tengo esas tejas especiales, van a estar reflejando parte de la energía del sol. Ok, y la número 8 debe ser esta. ¿Cuál es el 8? Es el aluminio, estaría aquí, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, y por último nos habla de la ley de Kirchhoff. Nos dice que un pequeño cuerpo contenido en una larga cavidad isotérmica nos permite el desarrollo de la ley de Kirchhoff. Ok, y por último viene otro tema, entonces es ya para terminar, que es la radiación atmosférica y solar. Aquí nos habla un poquito de la energía solar, que es una energía renovable. Y que, bueno, se considera que a futuro, pues, podría desplazar los derivados del petróleo y que a lo mejor nuestras casas tengan ciertos paneles solares para tener nuestra energía que requerimos para vivir. ¿De acuerdo? Bien, entonces no sé si tengan alguna pregunta de esta unidad 12. Les recomendaría que volviéramos a leer nuevamente este capítulo. Está bastante interesante, pero vamos a delimitarnos solamente al capítulo 13. Buena pregunta, jóvenes. ¿Qué les pareció más interesante? ¿Todo? Profe, yo tengo una pregunta, pero no es de este tema, es del pasado. Adelante. Si solo es de lo de convección natural, si solo es el capítulo 9. Sí, solamente es el capítulo 9 y vamos a delimitar solamente a superficies. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a seguir con nuestro ejercicio del factor de visión. Sí, vamos a ver recintos también, Aldo, pero yo creo que la siguiente semana. Ok, entonces vamos a nuestro ejercicio.
Creo que sí lo terminamos. Ok, entonces nos pide. Y vamos a hacer aquí un dibujito. Nos habla de un recinto cerrado cilíndrico, cuya altura es el doble del diámetro de su base. Y nos pide determinar el factor de visión de la superficie lateral de este recinto hacia su superficie base. ¿De acuerdo? Muy bien. En este tema, jóvenes, vamos a hacer un dibujito. Regularmente se considera la base como la superficie 1. La 2 sería la tapa de este recinto. Y el punto, la región 3 va a ser los alrededores. De este cilindro. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a hacer algunos cálculos. Ok. Tenemos que nos da como dato el diámetro y la altura es el doble del diámetro. Es decir, h es igual a 2d y el diámetro es igual a 2 veces el radio. Por lo tanto, la altura sería 2 por 2r y nos quedaría como 4r. Okay. Yo aquí lo puse como L, entonces vamos a cambiar. Ok. Y nuestro radio 1 sería igual a R. ¿Ok? Y nos dice aquí que evaluemos nosotros R1 dividiendo R1 sobre L. ¿Ok? Entonces vamos a dividir nosotros R entre 4R. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí la unidad. Y el radio se va a eliminar. Y aquí me va a quedar 1/4. Y nuestro radio 2 es el mismo que el radio 1. Por lo tanto, nosotros podemos evaluar nuestro factor de visión 1/2 por medio de esta ecuación que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Nuestra R va a ser igual a R sobre L y es 1/4. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer esta operación que está aquí. R vale 1/4 y esto nos tiene que dar 0.0557. Vamos a hacer la operación, por favor.
¿Sí nos da ese valor, Aldo? Muy bien. Pero lo que nos piden en este ejercicio es el factor de visión 3:1. Dice que de su superficie lateral hacia su superficie base. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a plantear nosotros la regla de la suma. El factor de visión 1:1 más el 1:2 más el 1:3 es igual a la unidad. Como la superficie 1 es plana, este factor de visión es de 0. Y podemos nosotros calcular el factor 1:3. Restaríamos 1 menos 0.0557. Y nos da 0.9427. O, bueno, ahorita lo volví a hacer y me dio 0.9443. Bastante cercano. Ok, entonces vamos a utilizar la regla de reciprocidad. Y tenemos que el área 1 por el factor 1:3 va a ser igual al área 3 por el factor 3:1. Ya conozco el área 1, el factor 1:3. Nos faltaría calcular el área 3 y despejamos el factor 3:1. Mi área 3 es igual a pi por diámetro por L. ¿Ok? Entonces vamos a poner pi por 2 veces el radio y el diámetro es igual al doble del diámetro, ¿verdad? Entonces vamos a poner 2 y nuevamente 2R. Bien, entonces aquí se van a eliminar nuestras R's minúsculas y calculamos nuestro factor de visión 3:1 y debemos obtener un valor de 0.118. Vamos a calcularlo, por favor. Okay. El área 1 sería pi por radio al cuadrado, o no sé si lo quieran calcular como el diámetro, pi por diámetro al cuadrado entre 4. Ok, si nos da 0.118 jóvenes, los demás. Ok, vamos a seguir trabajando con este tema del factor de visión la siguiente clase. Ok. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta en el ejercicio, jóvenes? ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a terminar aquí nuestra clase y nos vemos el próximo martes. Que pasen muy buen fin de semana. Y continuamos con muchas ganas el próximo martes. Saludos a todos y buenas noches. Bye, bye.
Gracias, Gracias, profe. profe. Buenas noches. Nos vemos, bye bye, buenas noches.